Buenas noches, mi nombre es Rolando Alberto Cárdenas Pomareda. Soy alumno de Derecho y este es mi trabajo final de Economía General, cuyo tema es la escasez en el Perú, análisis desde distintas perspectivas económicas. Bien, la escuela que está relacionada con la escasez, ¿no? Principalmente es la escuela neoclásica. Sin embargo, ¿no? Eh, tenemos en la escasez de recursos como una definición ampliamente aceptada, ¿no? Es decir, que se considera que los recursos son escasos y por ende su ejercicio debe ser decidido racionalmente, ¿no? Para los neoclásicos, la escasez es el origen del análisis económico y obliga decisiones y priorizar lo que se va a elegir para poder satisfacer una necesidad, llegando así a justificar la necesidad del análisis costo-oportunidad y también, evidentemente, la creación de mercados que asignan los recursos en función de los precios. El último periodo de crisis en el Perú evidenció cómo el mercado de precios, ¿no? Tales como el incremento a la orden de aquellos productos que son esenciales para la vida, como el alimento, ¿no? La escuela pues neoclásica pone en primer orden el equilibrio y la importancia entre la oferta y la demanda y el control de precios como una herramienta para el caso de falta de recursos. De la misma forma, pues hay conceptos claves que están vinculados a la escasez, ¿no? Podríamos hablar, por ejemplo, de la escasez que dentro de un escenario donde los recursos disponibles pues no pueden satisfacer los requisitos y deseos que tiene la población, ¿no? En el aspecto de la oferta y la demanda, ¿no? Eh, en condiciones de escasez, la oferta siempre disminuye, ¿no? Debido a problemas de producción, problemas de suministro o cuestiones climáticas. Pero si la demanda es constante o creciente, definitivamente los precios aumentarán. Ahora bien, el precio, ¿no? Regula el acceso a los recursos escasos, ¿no? Por ejemplo, un aumento en el precio de los bienes esenciales va a impactar definitivamente en el bienestar de las familias. El costo de oportunidad, ¿no? Viene a ser que la escasez de estos recursos va a obligar a elegir qué necesidades satisfacer y qué necesidades dejar de lado. Algo muy importante que tiene impacto es la inflación. El aumento general de los precios en el mercado es uno de los resultados que más se observan durante esos periodos de escasez. Y evidentemente la pobreza y la escasez alimentaria tienen una relación, ¿no? Puesto que la escasez de alimentos y otros recursos incrementa los niveles de pobreza y aumenta el riesgo para la población. Evidentemente, cuando hacemos un análisis macroeconómico de este fenómeno, ¿no? Eh, lo primero que vemos es que la escasez en el Perú debe examinarse con un mayor detalle, ¿no? Considerando pues factores estructurales, coyunturales y de política económica. Por ejemplo, un factor estructural, ¿no? Es la dependencia que hay sobre los sectores primarios. Por ejemplo, la economía peruana depende en gran medida de la minería y de la agricultura, ¿no? Sectores que son sumamente vulnerables y que tienen fluctuaciones, ¿no? Internacionales y también fenómenos climáticos como el Niño. Periodos de sequías, pero también periodos de exceso de lluvias. Y ello termina reduciendo la producción agrícola, pero también afectando, ¿no? La oferta de alimentos y generando pues escasez e inflación en una canasta básica, ¿no? En la canasta básica peruana. Pero también podríamos decir que hay un aspecto relevante que es la infraestructura deficiente, el limitado acceso a tecnologías de riego, de transporte, de almacenamiento agrava
la vulnerabilidad ante la escasez y ello dificulta que la producción llegue pues a los mercados urbanos. También vamos a encontrar choques externos y coyunturales, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido la pandemia, ¿no? Y una recesión global, ¿no? El COVID-19 generó pues rupturas en las cadenas de suministro, se perdieron empleos, hubo factores que contribuyeron a la disminución de la oferta y además aumentaron la presión sobre los precios locales. También hubo una inflación importada, es decir, que los precios internacionales de los insumos, de los fertilizantes y de los alimentos se incrementaron, ¿no? Impactando pues los costos de producción doméstica y evidentemente trasladándose al consumidor final. También podemos decir que la volatilidad política, ¿no? Los constantes cambios de gobierno, las crisis de confianza en las autoridades, pues han terminado debilitando la capacidad que tiene el Estado para implementar políticas contracíclicas y eficaces. Hay pues indicadores macroeconómicos relevantes, ¿no? Uno de ellos es el crecimiento económico, ralentizado según el Banco Mundial. El Perú registró uno de los niveles más bajos de crecimiento en la región en el 2023, ¿no? Apenas por encima del 1%, ¿no? Y ello evidentemente lo limita, ¿no? En recursos para atender pues emergencias sociales. También otro aspecto relevante es la pobreza y la inseguridad alimentaria. La pobreza subió a casi 29% en el 2024, lo cual agrava el problema del acceso a bienes esenciales, ¿no? La inseguridad alimentaria pues afecta a más de la mitad de los peruanos, ¿no? Sobre todo en regiones andinas y en la selva. Otro aspecto relevante es la balanza comercial, el tipo de cambio, ¿no? Las dificultades para importar insumos y la depreciación del sol también encarecieron bienes importados que son claves para la producción y el consumo. Finalmente, algunas políticas macroeconómicas y respuestas por parte del Estado tienen que ver con la intervención pública limitada, ¿no? Con las propuestas de diversificación productiva, ¿no? Que se pueden dar a través del agro, ¿no? Y evidentemente, pues, la esperanza de mejoras en los precios internacionales de los productos primarios que nosotros producimos, ¿no? Bien, en cuanto a la perspectiva microeconómica, ese análisis microeconómico, ¿no? Nos lleva pues a revisar agentes individuales, pero principalmente a las empresas, ¿no? La escasez en el Perú se manifiesta de maneras diversas y complejas. Los hogares, ¿no? Existe un cambio de patrones en el consumo, las familias siempre pues ven qué es lo que deben consumir y han decidido pues reducir porciones, eliminar productos nutritivos porque son muy costosos o buscar sustitutos pues de menor calidad. La inseguridad alimentaria se traduce en desnutrición infantil y en peores indicadores de salud y educación. También hay una sobrecarga para las mujeres, ¿no? Los hogares vulnerables y rurales, la responsabilidad de buscar nuevos ingresos y alimentar a la familia recae principalmente en mujeres, quienes además van a enfrentar menores oportunidades de un empleo formal. Pero en cuanto a las empresas, ¿no? El impacto que hay en las pequeñas y medianas empresas llamadas pymes se da especialmente en el sector alimentos y abarrotes, ¿no? Porque sufren interrupciones en el abastecimiento de insumos, hay volatilidad de precios, dificultando pues una planificación en las operaciones. También el racionamiento y los mercados informales, ¿no? Se dan ante la reducción de la oferta, aparecen pues prácticas especulativas, mercados paralelos, ¿no? Los minoristas pues informales prosperan con productos de dudosa procedencia o de calidad, lo cual acentúa pues riesgos en los consumidores. Por lo tanto, las decisiones y el comportamiento del mercado, ¿no? Van a ir basados en el incremento del costo de oportunidad, ¿no? Ante recursos limitados, ¿no? Luego la discriminación de precios y barreras de acceso, también las redes de ayuda y el intercambio, ¿no? El trueque, ¿no? De productos, las ciudades comunes, sistemas de trueque en los barrios urbanos, etcétera, ¿no? Pero además también una innovación en los modelos de negocios, ¿no?
Es decir, se adoptan estrategias como la venta directa al consumidor o la suscripción de canastas básicas, ¿no? Y evidentemente algún tipo de digitalización de servicios para sortear pues la crisis, ¿no? Bien, en cuanto a las conclusiones, podemos decir que la escasez en el Perú no es solo pues, un fenómeno coyuntural, sino también es estructural, ¿no? Agravado por la recesión, por factores climáticos, por la crisis sanitaria y evidentemente una gestión pública sumamente débil. Así que desde el punto de vista neoclásico, los precios van a cumplir esa función que tienen de racionar recursos, pero la desigualdad y las fallas del mercado van a impedir que todos puedan acceder a dichos bienes esenciales. Obviamente los conceptos de oferta, demanda, costo de oportunidad, inflación, ¿no? Eh, pobreza, ¿no? Van a brindar herramientas que van a permitir pues analizar ese impacto que hay tanto en los hogares como en la economía nacional. A nivel macro, la escasez pues, va a evidenciar necesidades de políticas mucho más robustas, más eficaces, para poder pues, manejar, ¿no? La economía y principalmente el comportamiento de la sociedad, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Este ha sido mi examen final y agradezco mucho, bueno, los conocimientos brindados a través del curso de Economía General. Buenas noches.